buenas. ¿Cómo les va? Disculpen la demora. Ahí comparto y arrancamos. ¿Pueden ver? Tienen que configuro esto. Bueno, bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de MLOP o Machine Learning Operation, que es básicamente el puente entre lo que estuvimos haciendo hasta ahora, el trabajo que hacemos como científicos de datos y el mundo real. Ustedes, como saben, entrenar un modelo en un notebook está bien, así se realiza, pero ¿qué problemas se imaginan que hay al momento de entrenar un modelo y cómo específicamente ya terminamos de entrenar? Si nosotros lo dejamos en un notebook, ¿qué sucede? ¿O cuál es el fin último de un modelo? Sí, más que por ese lado, el asunto es que ustedes entrenan un modelo, ustedes crean un pipeline de preprocesamiento, hacen un EDA, hacen un escalado de los datos, hacen una codificación, una imputación y después entrenan un modelo evaluando métricas. Pero el problema real es que si ustedes entrenan ese modelo y no hacen MLOP, nadie puede utilizarlo. Recuerden que el fin último de un modelo es que una institución, una empresa, un usuario pueda hacer uso de ese modelo, ¿no? Para poder hacer una predicción, una clasificación, etc. O sea, si ese modelo no está disponible para que la gente lo use, no nos sirve de nada más que para cuestiones puramente académicas. Bueno, MLOP es exactamente eso, es cómo llevamos ese modelo entrenado de un entorno, un Jupyter Notebook, lo que sea, a un entorno real donde se genere valor. Tienen que me mandó Joel. Me había equivocado y había entrado a otra clase. Me equivoqué y creo que entré a una consulta, algo por el estilo. Bueno, MLOP o Machine Learning Operation son el conjunto de operaciones, prácticas, herramientas que nos van a permitir a nosotros, por así decirlo, gestionar y desplegar, esta palabra es muy importante, desplegar modelos de Machine Learning en entornos productivos, de forma, por así decirlo, eficiente, ¿no? Que bueno, no solamente es subir el modelo al servidor, sino que también implica todo un ciclo de desarrollo, desde cómo recolectamos los datos con los pipelines. Actualmente lo que hacen ustedes es traerse los datos de un CSV, pero en la mayoría de casos, o en los datos reales, o en los casos reales de empresa, eso no va a suceder, sino que van a tener que traerse sus datos de una base de datos que se está actualizando en tiempo real, o de un data warehouse, y van a tener que recolectarlo, verificar su calidad en tiempo real, van a tener que también administrar recursos computacionales para poder hacer ese ciclo de vida del modelo. Y también dentro de Machine Learning OP también entra el cómo nosotros vamos a monitorear el modelo una vez que esté funcionando. Eh, Porque de nada nos va a servir, que me mandó Joel, eh, porque a nosotros tampoco nos va a servir tener un modelo que esté disponible, o por así decirlo, desplegado o accesible por los usuarios o por la empresa, si tampoco podemos tener una retroalimentación o una corrección de ese modelo, ¿no? A nosotros nos interesa también tener una monitorización de esa métrica y cómo van variando eh, en su vida útil, por así decirlo. Si es necesario reentrenarlo con nuevo dato, o cambiar el modelo, o tomar cualquier decisión ejecutiva en torno a ese pipeline. ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Bueno, acá vemos un poco lo que son los componentes principales de un sistema de Machine Learning, que bueno, vemos que el código del modelo va a ser en sí mismo apenas una fracción de todo ese sistema. Eh, Todo lo demás va a ser infraestructura. Esperen que respondo. No.
Todo lo demás va a ser infraestructura, lo que es configuración, la recolección de datos, la extracción de features, ¿qué más? La verificación de datos, las herramientas de análisis que utilizamos, la gestión de procesos, porque también van a tener que gestionar procesos dentro de un servidor, cómo disponibilizan ese modelo, porque tienen varias maneras, una que ya seguramente vieron en redes, no sé si se acuerdan, o vieron algo de Fast API, ¿te suena? Que bueno, Fast API es un framework de Python que permite crear APIs y usualmente se suele utilizar para modelos, para disponibilizar modelos, la inferencia de los modelos. Y bueno, en producción el modelo solamente va a ser una pequeña pieza dentro de todo este rompecabezas que es todo el despliegue del modelo. No sé si tienen el link de este slide, en que se las paso, si tienen acceso también. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a hablar de una distinción fundamental, que es, bueno, va a ser la diferencia entre el entorno de desarrollo y el entorno de producción, ¿no? Que son dos mundos con dos objetivos completamente distintos. En realidad hay otro paso más que se llama staging, no sé si le suena de algo, pero bueno, lo ideal es tener el entorno de desarrollo, un entorno de testing, un entorno de staging y un entorno productivo, ¿no? Y el entorno productivo puede o no tener capas de redundancia. Capas de redundancia es que si falla algo, eh, haya otro sistema detrás que lo recomponga. Bueno, el entorno de desarrollo va a ser eh, donde nosotros, los científicos de datos o los machine learning engineers, vamos a pasar la mayor parte del tiempo, ¿no? Acá donde vamos a hacer, qué es lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Que donde vamos a explorar, vamos a hacer pruebas de hipótesis, vamos a ajustar hiperparámetros, limpiar datos, hacer análisis exploratorio, etcétera. Y es, por así decirlo, un entorno flexible. Si nosotros acá rompemos algo, no pasa nada, porque estamos en un entorno cerrado, usualmente en un Jupyter Notebook, que es lo que nosotros venimos laburando, y ese Jupyter Notebook no va a romper nada dentro del ecosistema de microservicios que nosotros vamos a tener en el servidor que va a disponibilizar nuestro modelo de producción, ¿no? O sea, en teoría no deberíamos poder romper nada mediante este entorno de desarrollo. Lo importante va a ser que las decisiones que tomemos acá, en el entorno de desarrollo, van a tener que estar alineadas, por así decirlo, con el modelo de negocio real. Que bueno, acá como científico de datos es como tenemos que tener comunicación con todas las partes del negocio para saber cuáles son realmente esos requerimientos de empresa, ¿no? O de cliente. Si en producción los datos van a venir de cierta forma, vamos a tener que trabajar de cierta manera con datos similares o con una estructura similar. No nos va a priori a servir de nada un modelo que funcione perfecto con un dataset limpio y cuando lo pasemos al entorno productivo, que es cuando tenemos datos reales, empieza a fallar. ¿Dudas hasta acá? Si miro mucho para la derecha porque tengo el gato arriba de la cama que me está haciendo quilombo. Y bueno, y el entorno de producción va a ser todo lo opuesto. Acá todo lo que está corriendo de alguna manera ya fue validado, no debería haber lugar, perdón, no es que no debería directamente haber lugar para experimentación y el sistema tiene que ser confiable, eficiente y seguro. Bueno, lo eficiente se puede negociar, pero tiene que ser robusto. Robusto en el sentido de que si nosotros le hacemos muchas peticiones a ese modelo, tiene que tener ¿cómo se llama? O control de rate limit o algún sistema que permita que ese modelo no se caiga. En este caso, también entra mucho lo que es el laburo del DevOps Engineer. El DevOps Engineer va a ser el que se va a encargar no de desplegar puramente dicho, pero sino de gestionar los recursos del servidor para que ese modelo no se caiga. Y bueno, si algo falla en producción, van a existir consecuencias reales. ¿Y cuáles son esas consecuencias reales? Bueno, que el usuario no va a poder acceder a un servicio determinado.
Por ejemplo, si nosotros tenemos algún modelo que nos predice los precios de los alquileres, por ejemplo, en una zona determinada, y ese modelo está corriendo, no sé, en alguna página como ZonaProp, bueno, ese servicio, si se cae el modelo, se va a caer ese servicio, entonces los usuarios, perdón, las inmobiliarias no van a poder hacer una estimación, por ejemplo, de un valor de un alquiler, ¿no? Otro caso, por ejemplo, podría ser lo de YOLO, no sé si conocen los modelos de YOLO, de visión por computadora, que bueno, la empresa Ultralytics dispone estos modelos eh, a través de APIs, a las APIs que ustedes pueden acceder haciéndole alguna llamada, que ustedes le pegan con una imagen y le devuelve todo un reconocimiento de esa imagen, de los objetos, con los bounding boxes, etc. Y hay un montón de industrias que utilizan esos servicios, no solamente usuarios finales, sino industrias, que por ejemplo puede ser industria farmacéutica para algún tipo de, no sé, de revisión de, de medicamentos, de blísteres, se usa también mucho en el agro, en la industria de la manufactura también. Imagínense que si se cae ese servicio que está en la nube, se cae todos los servicios que están de alguna forma relacionados o que consumen de esa API. Así que imagina, es lo mismo que, también que cuando se cae GPT. Cuando se cae GPT o Cloud o Gemini, bueno, Gemini no se suele caer, pero por ejemplo Cloud la otra vez se cayó y dejó a un montón de usuarios sin poder acceder a ese modelo. Bueno, comparando ambos entornos, el objetivo de desarrollo va a ser efectivamente poder explorar las soluciones a X problemas que nosotros tenemos que ver, una predicción, una especificación, una inferencia sobre X problema. Y el de producción va a ser alojar la solución encontrada y disponibilizarla para que los usuarios o las empresas puedan consumir de alguna forma ese modelo, con las limitaciones que nosotros le demos. Que en términos de escala, el entorno de desarrollo suele ser manejado por un grupo pequeño de personas o computadoras, y el productivo puede manejar mucho más poder de cómputo y grandes volúmenes de datos. Incluso puede estar distribuido. Eh, GPT, por ejemplo, no existe en un solo servidor en Estados Unidos, sino que coexiste en varios microservicios alrededor del globo. Si, por ejemplo, se cae un microservicio, eh, automáticamente se crean los enrutamientos para que vuelva la conexión a través de otro servidor. No sé si vieron algo de eso en redes. Pero bueno, el trabajo de esta clase no va a ser ver cómo se hacen esos enrutamientos, sino cómo nosotros podemos llegar a disponibilizar un modelo. No sé si alguna vez vieron algo de Docker o algo por el estilo, ya en la materia, en la carrera. Docker Compose. Bueno, si no lo vieron, les recomiendo que lo empiecen a practicar porque es algo que lo vamos a utilizar para el segundo TP. Bueno, otro punto clave es que por qué nosotros queremos que un modelo esté, por así decirlo, en producción. O sea, ¿por qué a nosotros nos interesa que esté en producción? Bueno, porque ese modelo en producción va a poder, por así decirlo, generar una especie de, sí, generar una especie de valor económico que va a ser rédito para la empresa, ¿no? Que bueno, ese es uno de los, actualmente, uno de los mayores inconvenientes o temas discutidos de las empresas de LLM, por ejemplo, Cloud, GPT, Gemini, etcétera, que son empresas que disponibilizan un modelo y no tienen un retorno real, por así decirlo. Pero bueno, otras empresas como Ultralytics o cualquier otro servicio de inferencia eh, tiene un retorno asociado al uso de este modelo, ¿no? Y al final del día el uso de este modelo, lo que se cobra es el cómputo y el desarrollo del mismo. Que bueno, un modelo, bueno, debe aportar valor, etcétera. También lo que queremos hacer, lo que decía antes, monitorear las métricas constantemente de este modelo para evitar algo que se llama data drift. No sé si escucharon alguna vez hablar de eso. ¿Alguno ha escuchado hablar de data drift? Es un concepto más raro. No.
Perfecto. No se suele hablar de demasiado de esto, pero es muy, muy importante. Que bueno, el data drift en sí uno de los problemas más comunes y traicioneros, por así decirlo, en producción, y esto va a pasar a ocurrir cuando las métricas de entrenamiento, validación y test son buenas, pero el modelo empieza a rendir mal en producción. O sea, usted tiene un modelo que en el desarrollo, en el Jupyter Notebook, anda perfecto, tiene muy lindas métricas, todo, pero cuando lo pasan al entorno productivo, cuando le crean la API con una falsa API y lo despliegan en un servidor y los usuarios empiezan a consumir ese modelo empieza a rendir mal. Que bueno, la causa suele ser que los datos nuevos que llegan van a diferir, por así decirlo, estadísticamente de los datos con los que originalmente fue entrenado este modelo. Que bueno, puede pasar por tres razones principales, que bueno, una puede ser un dataset mal construido al principio, cambios del entorno estadístico, puede ser que haya algún cambio en la lógica de negocio, eh, o algo por el estilo, que cambie la naturaleza de los datos con los que fueron entrenados, o simplemente una mala decisión en la selección de los datos iniciales. Que bueno, un ejemplo mal construido puede ser, eh, déjame pensar, bueno, un modelo de reconocimiento de dígitos, no sé si lo hicieron en ese proyecto, creo que sí. Eh, por ejemplo, hay un dataset que se llama MNIST, pero bueno, donde los dígitos en el conjunto de entrenamiento de las imágenes son todas muy similares entre sí. Cuando en producción va a aparecer un dígito, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, escrito en una tipografía determinada. Si por ahí en producción aparece un dígito con una forma distinta, que puede ser, no sé, un 8 más chanfleado u otra forma también de escribir el número, eh, puede suceder que el modelo en ese caso no sepa qué hacer e interprete cualquier otra cosa y haga una predicción errónea. Lo mismo, por ejemplo, va a pasar si hacemos un modelo de reconocimiento, por ejemplo, de audio, y nosotros lo entrenamos con audio de baja calidad y después intentamos producir audio de alta calidad. El modelo nunca vio esos audios de data, perdón, no, esos audios de alta calidad, entonces le va a costar predecir o no va a entender la naturaleza de esos datos. Y así tienen 20 millones de ejemplos. Esto puede suceder tanto con problemas de imagen, como de audio, como problemas tabulares, como los que estuvimos viendo hasta ahora. No sé si se entiende el concepto de data drift. Que bueno, hasta ahora lo más importante. Muy probablemente no se dediquen a esto, a hacer el data drift o el análisis o la monitorización, pero sí muy probablemente se les pida en su laburo que mínimo creen los Dockerfile o los Docker Compose también, para poder disponibilizarle a otra persona que haga el despliegue de ese servicio. Y bueno, los cambios en el entorno estadístico van a ser más difíciles de anticipar, eh, porque de alguna forma son externos. Un ejemplo que les puedo dar es cuando el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, em, cambia drásticamente durante una cuarentena. Eso ya pasó, efectivamente. Si el modelo no fue entrenado con datos de periodo de cuarentena, va a predecir efectivamente mal en ese contexto. Lo mismo sucede con una guerra que impacta, por ejemplo, los precios internacionales. Por ejemplo, ahora toda la guerra de Irán va a impactar de alguna forma en los precios de los combustibles y tal vez de otros commodities. Y eso impacta directamente en el rendimiento del modelo. Si el mundo cambia, efectivamente, los datos van a cambiar, y si los datos cambian y el modelo no se actualiza, el rendimiento va a, a desmejorar, por así decirlo. Que bueno, estos son cambios que no se, son más, como decía, son más difíciles de anticipar, porque nosotros tenemos que tener un contexto global de qué es lo que está pasando en el mundo o qué es lo que está pasando en relación al modelo. Eh, que bueno, después será trabajo de alguien actualizar ese modelo con los nuevos datos o tomar alguna decisión sobre eso.
Bueno, un ejemplo, sí, más sencillo por así decirlo, de toma de malas decisiones en la selección de datos es si, por ejemplo, nosotros entrenamos un modelo para predecir las ventas de helado utilizando un dataset solamente de verano, va a funcionar horrible eh, cuando nosotros queramos hacer una inferencia como estemos en invierno. Parece obvio, pero es un error que ocurre en la práctica cuando no se analiza bien la representatividad, por así decirlo, del dataset respecto al uso real del modelo. Nosotros, por ejemplo, si hubiésemos tenido el dataset de Uber del TP1, solamente para los meses de enero a mayo, por ejemplo, y hubiésemos entrenado solamente con esos datos, para predecir los precios sobre otro mes, por ejemplo diciembre, que no esté dentro de ese conjunto de datos, hubiese efectivamente fallado en ese caso. Y bueno, ¿cómo nosotros hacemos para compartir este data drift, no? Primero, bueno, lo más obvio es la monitorización constante. Si nosotros no medimos, no vamos a saber qué está pasando con el modelo. Segundo, vamos a tener que actualizar los datos y reentrenar periódicamente. Tercero, antes de deployar, vamos a tener que evaluar qué tan estables son las variables a lo largo del tiempo. Y si una feature, por así decirlo, cambia mucho de manera estacional, que bueno, este es un análisis que no lo enseñamos en esta cátedra, pero se lo pueden investigar. Si una feature cambia de manera estacional, vamos a tener que tenerlo en cuenta. Y cuarto, no seleccionar la feature de forma manual y arbitraria, sino que automatizar ese criterio para que sea reproducible y menos sesgado. ¿Hasta acá alguna duda? Todo bien. Y bueno, ahora vamos a ver los niveles de madurez de Machine Learning OP, que esto nos va a ayudar a entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir en cierta manera. Pero antes le quería mostrar algún ejemplo real de esto. Banquen que busco acá en GitHub algún ejemplo que debo tener acá. Eh, mm, 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 Déjeme que busque un segundito. Algún Dockerfile. Dockerfile. Bueno, acá tengo esto es la empresa que trabajaba yo. Esto es un modelo de visión que, bueno, no se fijen en cómo está construido el modelo o cómo se implementa, sino que lo importante acá es esto, para esta clase, que es el Dockerfile, y acá es cómo nosotros disponibilizamos, cómo creamos, perdón, el contenedor. En este caso lo que hago es instalar todas las dependencias necesarias para que funcione en Python. Me traigo la imagen desde Ubuntu. Esto tengo entendido que ya lo vieron algo en entorno de programación, así que no me voy a tener demasiado en los detalles. Pero bueno, lo importante acá es la instalación de los requerimientos y la ejecución del servicio final, que en este caso nosotros lo estamos haciendo con Ubicore. Ubicore es el runner de Fast API, no sé si alguna vez lo vieron. Esto nos va a permitir correr la API y acceder a esa API por otros servicios. En este caso, esto escucha 0.0.0, que va a poder escuchar cualquier máquina que quiera a este servicio. Y en el puerto 8000. Después nosotros tenemos el Docker Compose, que esto va a ser cómo nosotros queremos desplegar ese modelo. En este caso, con qué configuraciones nosotros lo queremos desplegar. En este caso, bueno, acá le digo que utilice tales volúmenes, que utilice tales puertos, que utilice tales variables de entornos que en algún momento va a leer la API, las políticas de reinicio y los puertos a exponer. Esta es una versión vieja de Docker Compose. Y bueno, y después adentro tenemos todo las funcionalidades o las ejecuciones de los modelos. Por ejemplo, acá tenemos una clase predictora
que hace determinadas cosas, la verdad que no me acuerdo, acá creo que lee imágenes, esto era para clasificación de malezas, si no mal me acuerdo. Tenemos también, por ejemplo, no sé, funciones esto para rendimiento, funciones de compresión, donde nosotros agarramos los bytes de esas imágenes y las comprimimos para poder liberarle carga al servicio. Tenemos codificaciones, tenemos acceso a las bases de datos, porque recuerden que nosotros vamos a tener acceso a la base de datos en tiempo real. Esto, por ejemplo, son esos accesos a estas bases de datos, donde nosotros vamos cargando y llevando y trayendo distintos archivos o registros dentro de la misma. Por ejemplo, nosotros hacemos una predicción y esa predicción la podemos guardar en una base de datos, como también se la podemos devolver al usuario, ¿no? Pues nosotros creamos una API y la función final de esa API es que el usuario le pegue con una cierta cantidad de datos y devolverle un resultado. Ese resultado nosotros se lo podemos simplemente devolver o lo podemos devolver y también guardarlo en nuestra base de datos locales. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Bueno, esto no forma parte de los niveles, pero bueno, antes de hablar de los niveles, vamos a tener que definir qué es lo que es integración continua o CI. CI básicamente es la práctica donde los desarrolladores, en realidad específicamente el que hace esto es el DevOps, pero bueno, lo pueden hacer también los desarrolladores, depende de qué tan grande sea la empresa y cuáles sean los roles y cómo estén definidos. Pero los desarrolladores van a poder integrar los cambios que ellos hagan al repositorio compartido varias veces al día mediante GitHub o mediante GitLab. No sé si algunos utilizaron GitLab. GitLab está un poco más especializado en todo esto, pero la idea es que se haga, por ejemplo, una nueva release de una nueva versión del código, una nueva versión del modelo, y automáticamente, al hacerse esa release, los cambios se propaguen automáticamente por todo el servidor y se actualice todo el servicio. O sea, de forma automática, con una nueva versión, sin necesidad de estar entrando manualmente al servidor y hacer un Docker Compose Down, borrar la imagen que ya estaba creada, ir volviéndola a levantar. El CI busca eso, busca automatizar todo ese proceso. Cada integración va a disparar una compilación automática. Esto no solamente es para APIs, sino que es para todo tipo de servicios, incluyendo página web. Esto es muy amplio. Pero bueno, lo que hace es disparar una compilación automática mediante un conjunto de comandos que ustedes le brindan a Git, y un conjunto de prueba que también le pueden dar. Y el objetivo va a ser detectar errores lo antes posible, no acumularlos, si hay, corregirlos, y después pasarlo a un entorno productivo. Porque recuerden que nosotros no vamos a hacer, o no deberíamos hacer, despliegues sin antes validar en un entorno de desarrollo, hacerlo esos cambios en producción, que si hacemos cambio en producción sin antes testearlo, podemos romper todo y dejar a los clientes sin servicio. No sé si alguna vez le pasó, a nosotros nos pasó una vez en la empresa, en esta que yo laburaba, Darflow, donde hicieron un cambio en una base de datos, creo que habían hecho un cambio de versión, y durante todo un fin de semana, un viernes, un sábado y domingo, se había roto la base de datos, se habían corrompido creo que los volúmenes de Docker o una cosa por el estilo, y al día siguiente, el lunes, era para un sistema agropecuario, me acuerdo. Cuando los de AFA querían acceder efectivamente a los datos, lo que había sucedido es que no podían acceder. Y estuvimos todo un lunes, toda la mañana, tratando de hacer un rollback para poder acceder a esos datos. Gracias a Dios en ese caso pudimos acceder a los datos porque Don Web hace backups todos los días y los guarda por 7 días, pero habíamos perdido creo que un 1% de los datos, una cosa así. O sea, se pudo recuperar gran parte de la base de datos, pero tuvimos algo de pérdida. En ese caso no fue catastrófico, pero puede ser que a ustedes le suceda o tengan una situación donde efectivamente
se rompa producción y sea catastrófico. Que bueno, en esos casos se van a dar cuenta que las empresas se prenden fuego y siempre por así decirlo, alguna cabeza termina rodando. Y bueno, en Machine Learning, este CI también va a implicar testear el pipeline de preprocesamiento y entrenamiento, y que el entrenamiento, perdón, sí, del entrenamiento y que funcione correctamente en cada cambio. Nosotros en entornos o servicios comunes, esto se llama health check, no sé si van a escuchar hablar de esto, o sea, un chequeo de salud del servicio. Nosotros lo que hacemos en Machine Learning OP es chequear que también ese servicio esté levantado, pero además un chequeo de salud es efectivamente chequear cuáles son las métricas de ese modelo en tiempo real. Esto también se puede configurar desde el Docker Compose, este health check, y lo pueden hacer cada X cantidad de tiempo. No es necesario que se haga cada un segundo, sino que se puede hacer periódicamente todos los días o cada una hora, depende del requerimiento. A ver si les puedo mostrar un ejemplo de health check. Eh, health check local. Bueno, acá un health check se ve así. Lo que es el health check es básicamente un comando, que ese comando tiene una salida de error o una salida bien. Y bueno, acá le dice que lo hagan intervalos de 10 segundos con un timeout de 5 segundos, que intenten máximo 3 veces y con un periodo de inicio de 10 segundos. Y que corra ese comando. Ese comando no sé lo que hace, pero por ejemplo acá puede haber un curl, no sé si viene el comando curl de Linux. Lo que hace el comando curl es llamar a una API o a un servicio, y si el servicio le responde OK, si HTTP le responde OK, pasa el health check, si no le responde OK, realiza tal acción. Esa acción puede ser reiniciarse, pararse o enviar una alerta. ¿Dudas hasta acá? Tal vez voy muy rápido, pero bueno, es necesario que terminemos esta clase, así después lo pueden implementar al final del DP. Y bueno, después está lo que es entrega continua, que es Continue Delivery. Que bueno, esto va un paso más allá y no solamente construimos y testeamos automáticamente, sino que automatizamos también, esto es lo que yo les decía antes, los pasos para que en un entorno determinado, sea staging o directamente en producción, a salir corriendo de forma automatizada, sin la intervención de un humano, a menos que por algún motivo falle. Que bueno, yo le hablé del staging, que el staging también es importante, que es un entorno preproductivo, y si no falla nada en staging, recién ahí se pasa a producción. Suele haber un delta de tiempo entre cada paso de cada etapa de desarrollo del software. Y bueno, y la idea es que el sistema siempre esté en un estado listo para ser desplegado, y esto lo que va a hacer es reducir tanto los tiempos de entrega y va a mejorar de cierta manera la calidad, porque los ciclos de feedback van a ser más cortos, o sea, vamos a tener una retroalimentación más rápida, y si por algún motivo una versión llega a fallar, nosotros la podemos configurar eh, para que al siguiente momento de fallar inicie una versión anterior que funcionaba. Por ejemplo, nosotros lanzamos la versión, no sé, la 1.5.6, y si la 1.5.6 le podemos decir que si falla, que vaya a la minor anterior, que sería la 1.5.5, ponele, o alguna anterior. Que bueno, esas son todas cosas configurables, y eso es en sí lo que hace que grandes servicios como por ejemplo Facebook no se caigan. Por ejemplo, Facebook, bueno, Twitter se suele caer, pero porque Facebook, Instagram, las grandes empresas no suelen caerse ante fallos de software, precisamente por esto, por la entrega continua eh, y por el CI. O sea, al tener un buen DevOps, pueden hacer una entrega continua del servicio. Ya puede pasar algo como ha sucedido, que haya algún
algún problema en algún data center o algo externo que sí haga que se caiga el servicio, pero en entornos normales no es algo que sucedería. Si ustedes investigan los distintos servicios o páginas web, incluyendo por ejemplo Anthropic o Cloud, tienen unas páginas que se llaman páginas también para ver cómo está la calidad del servicio, y son health check que son públicos a los usuarios. O sea, son métricas de calidad del servicio, son monitoreos que los usuarios también pueden efectivamente acceder. No sé si alguna vez lo vieron, por ejemplo, Cloud, ¿cómo se llama? Health Status. Esto lo tienen varios servicios, no es nada más de Anthropic, sino que lo pueden investigar ustedes. Casi todos los servicios tienen esto. Y bueno, y acá pueden ver que, por ejemplo, cada uno de los dominios o cada uno de los subdominios que tiene Anthropic, el tiempo que estuvo levantado y los puntos en el tiempo de falla. Por ejemplo, no sé, acá hubo un corte parcial y está relacionado a otros eventos que pueden ser errores elevados en tal modelo. Quiero ver alguno crítico. Bueno, acá hay uno crítico. Se ve que acá nadie tenía acceso y esto sucedió durante 10 minutos. La idea es que no suceda tan rápido, pero bueno, Cloud particularmente está teniendo estos problemas por problemas operacionales en torno a que no consiguen hardware. Pero bueno, y además pueden tener también una revisión de incidentes o lo que sea. Esto forma parte todo de lo que es el CI y el CD. ¿Dudas hasta acá? Bueno, acá justamente lo hice, que se implementó un fix en la versión 2.1.137 y estamos monitoreando los resultados. Y después lo pasan como que es un incidente de red, ¿no? Que bueno, nosotros vamos a tener 3 niveles de Machine Learning OP. Bueno, el primer nivel va a ser la implementación manual. El nivel 1 va a ser el entrenamiento continuo y el monitoreo automatizado, o sea, reentrenar los datos cada cierto periodo de tiempo, monitorear las métricas también cada cierto delta de tiempo. Y el 2, que bueno, es un poco más completo, que va a ser toda la integración continua y la entrega continua sobre lo anterior. Disculpen un segundo. Ahí está. Que bueno, esos son los 3 niveles. Usualmente un científico de datos se va a encargar del nivel 0 y un Machine Learning Engineer de un nivel 1. Y ya un nivel 2 suele estar relegado para puestos específicos como Machine Learning OP o DevOps por sí mismo. Hasta acá, nosotros lo que vamos a practicar y lo que se va a pedir en el TP va a ser simplemente el nivel 0, que va a ser la implementación de ese modelo con la herramienta X y con Docker. Bueno, ese sería el más básico del Machine Learning OP. El nivel 0 va a ser el punto de partida, por así decirlo, de casi todos los equipos. Que bueno, acá está un poco el flujo. Que bueno, acá la idea es traer los datos. Bueno, acá dice que extraemos los datos de forma offline. Esto es parcialmente verdad, por una verdad a medias, pues nosotros podemos también extraer los datos de alguna base de datos que esté online. Incluso nosotros podemos entrenar un modelo en base a un scrapping que podemos hacer, que esos son datos que están en línea. Nosotros preparamos los datos después, entrenamos el modelo, lo evaluamos y lo validamos. Y después lo vamos a entregar como una especie, como un artefacto a un equipo de operaciones que lo va a desplegar como un servicio de predicción. Usualmente el término específico para esto es de inferencia. Que bueno, todo este proceso va a ser manual y el científico de datos se va a encargar de esto. Típicamente va a ser todo un proceso que se va a ejecutar en notebook.
porque es lo que ya venimos viendo, que va a ser todo el EDA, todo el procesamiento, entrenamiento, etc. Y bueno, y acá también se define un poco se define lo que es la arquitectura del modelo y qué modelo vamos a utilizar. Acá va a haber una separación clara entre quienes entrenan el modelo y quienes lo van a poner en producción. Acá ya hay una definición clara de roles. Tenemos el Data Scientist y el Machine Learning OP, o el DevOps, por otro lado. Qué bueno, ¿qué maneras se imaginan que ustedes van a poder disponibilizar o qué herramientas tienen ustedes para que conozcan para disponibilizar un modelo? Porque ustedes hasta ahora lo que hicieron fue entrenar un modelo que está en memoria y lo que hacen es llamar al predict o a predict proba en base al conjunto de prueba y calcula las métricas. Pero ¿qué problema tiene eso? ¿Qué problemas se van a encontrar con lo que vinieron haciendo hasta ahora? No, yo le pregunto, ¿ustedes van a poder, con lo que vinieron haciendo hasta ahora, agarrar ese modelo y probarlo en otro lado, tal cual está entrenado? Sí. No, en principio no. Ustedes hasta ahora vienen entrenando los modelos, ese modelo está en memoria, lo validan, calculan las métricas y ahí queda el notebook. La idea es poder agarrar este modelo y exportarlo en un archivo. Para exportarlo en un archivo nosotros tenemos distintas alternativas. Una de las alternativas más sencillas es con un pickle. Un pickle es una versión binarizada de ese modelo, son los bytes de ese modelo, que ustedes la van a poder cargar, tomar ese archivito y cargarlo en distintos lados con la librería, por ejemplo, de sklearn. No suele ser tan, o sea, sí suele ser muy usado, pero no se recomienda por el hecho de que los pickle, o sea, una implementación rápida, pero el problema que tienen es que se le puede inyectar código malicioso a ese pickle y pueden terminar corriendo código que no, código indeseado, por así decirlo. Y bueno, la otra manera que es más mainstream, por así decirlo, es la exportación, por ejemplo, de tensores. Ustedes tienen el modelo hecho en PyTorch o TensorFlow y lo que pueden hacer es exportar ese modelo como un tensor. Que bueno, los formatos suelen ser o un formato .keras, no sé si alguna vez vieron, .keras o .h5, depende de la versión. Y lo pueden agarrar con TensorFlow y cargarlo en memoria, ese modelo ya preentrenado, y utilizarlo de la manera que ustedes quieran. ¿Dudas hasta acá? Qué bueno, qué bueno, si no me equivoco, también existe un versionado de control, después les paso el nombre, se puede hacer un versionado, un control de versiones también sobre los modelos. Nosotros podemos tener, por ejemplo, la versión tal del modelo que funciona para cierto entorno y así ir probando sobre distintos modelos. Porque acuérdense que no necesariamente siempre podemos tener un modelo levantado, sino que también podríamos tener, si queremos, tres modelos y utilizarlo para utilizar un modelo u otro dependiendo del caso. Qué bueno, ¿cuáles son las características de este nivel cero? Que es un proceso manual y experimental, que va a estar basado en notebooks, efectivamente, que, bueno, acá es lo que le decía antes, que acá es donde está la desconexión entre el científico de datos y el ingeniero de deployment. Acá va a haber una desconexión. El modelo entrenado se va a entregar como un artefacto, como un punto Keras, un H5, un punto pickle, o como una imagen de Docker también. Y el equipo de operaciones se va a encargar efectivamente de todo el resto. A nosotros no nos va a interesar ninguna parte de automatización. Que bueno, las limitaciones de este nivel van a ser claras.
Y las actualizaciones del modelo en este caso van a ser poco frecuentes porque cada cambio va a requerir un trabajo manual, artesanal, vamos a tener que tratar los datos. Y acá no hay ni CI ni CD, ni Continuo Deployment. El deployment se va a enfocar solamente en el modelo, no en el sistema completo. Y lo más crítico de acá es que no hay monitoreo activo. O sea, nosotros hacemos el monitoreo, una vez que nosotros entrenamos, probamos y monitoreamos con los datos que nosotros tenemos cargados. O sea, no vamos a poder probar en tiempo real las métricas del modelo. Y bueno, hasta que no lo pongamos en producción, no vamos a poder hacer una prueba efectivamente de todo esto. Bueno, acá esto ya es un poco más complejo. Este pipeline, el nivel 1, perdón, introduce ya estos pipelines automatizados y el monitoreo en producción. Y ahora vamos a tener un feature store, o sea, una tienda o una base de datos de características centralizada. Vamos a tener un pipeline de entrenamiento orquestado que puede ejecutarse automáticamente, posee nuevos datos. Por ejemplo, nosotros tenemos el modelo y cada vez que le llegan nuevos datos, cada cierto tiempo, podemos fine-tunearlo y hacer un reentrenamiento y lanzar una nueva versión de ese modelo, pero con la arquitectura original del modelo que ya veníamos utilizando. Y bueno, y vamos a tener un metadata, sí, vamos a tener una base de datos de metadata para registrar qué experimentos, qué performance y qué nivel de monitoreo tuvo este modelo. Como le decía, para poder utilizarlo en distintas situaciones. Y bueno, y algo que podemos configurar acá, que también es muy interesante, no sé si escucharon alguna vez hablar de trigger. Los triggers son, por así decirlo, son funciones que se disparan, y cuando se dispara un trigger, una función de estas determinadas que están automatizadas, en base a una condición determinada, se puede hacer un reentrenamiento o una reevaluación de los modelos. Nosotros, por ejemplo, tenemos el modelo en producción, este modelo le están llegando datos, y si se empieza a degradar, el rendimiento de este modelo, se puede lanzar un trigger automático que haga un reentrenamiento y lance una nueva versión de este modelo con los datos que le está llegando. Esto ya es bastante más complejo de implementar, y para hacer esto tienen que tener un poco más de conocimiento específico, eh, tanto en torno a Linux como de Git o de GitLab. Esto, bueno, esto no vamos a ver nada en la cátedra, vamos a ver recién el nivel 0, pero bueno, puede ser que a alguno en algún momento le toque hacer algún pipeline de estos. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, les voy a mostrar yo lo tenía por acá, ven que lo tengo en WhatsApp, hay un Dockerfile cargado en el Drive. Que les quiero mostrar un Dockerfile que está hecho ya. O capaz que lo tenga ya. Ya en algún lado. Aguarden un segundito que lo quiero buscar. Porque está bueno ver algo como lo que ya estuvimos viendo. PDI, minería, NLP. Capaz que lo tenga yo. Dockerfile. Si no me equivoco, es este.
No, no, no es este. No, no. Bueno, después si lo encuentro, se los paso. Pero bueno, en el Drive hay un ejemplo de Dockerfile. No sé si tienen acceso. Y bueno, y en resumen, el nivel 1 va a incorporar este reentrenamiento automático del que estuvimos hablando, basado en un trigger o basado en una tarea programada, porque puede ser que nosotros queramos reentrenar cada cierto periodo de tiempo, y lo podemos hacer mediante este nivel 1. Bueno, acá también ya se soluciona el problema del data drift, ¿se acuerdan lo que hablamos? Del data drift. Y bueno, ¿y esto qué va a provocar? Que el código sea más escalable y más fácil de mantener. Porque imagínense si nosotros tendríamos que estar reentrenando o haciendo un nuevo notebook o haciendo una nueva investigación cada vez que el modelo falla. No tendría sentido. Nosotros lo que buscamos es automatizar al máximo este proceso y que no haya intervención de nadie. Sí que haya intervención en algún evento catastrófico, que decir que fallen catastróficamente la métrica, que no se pueda correr, que fallen los pipelines, porque es algo que puede suceder. No sé si alguno utilizó alguna vez N8N. Bueno, con N8N ustedes tienen distintos nodos dentro del pipeline y puede ser que por X motivo alguno de esos nodos fallen y todos los nodos siguientes van a fallar. Que bueno, eso es algo que también puede suceder. Esperen que acá me están hablando. Sí, yo la recomiendo mucho. Creo porque me parece ahí. Mirá, una buena pregunta. Las empresas serias, o sea, las empresas grandes no suelen utilizar N8N. N8N está más orientado, eh, por así decirlo, a startups. Pero lo bueno que tiene actualmente es que una plataforma que es muy estable, es gratuita, o sea, la pueden correr ustedes en su propio servidor y tiene pipeline y conexiones con todo lado. Ustedes con N8N pueden hacer un pipeline y pueden hacer un proceso de ejecución o un MVP en una semana, ponele. En una semana pueden tener todo un flujo hecho con N8N. Y bueno, y acá lo que implementa N8N es precisamente esto, son nodos que ustedes los pueden interconectar, que van haciendo todo un flujo de datos y cada nodo se activa en base a la salida del nodo anterior o en base a algún trigger, por ejemplo, de tiempo. O en base a alguna llamada de API o algo por el estilo. Yo les recomiendo que si lo pueden aprender a usar, utilícenla. Es bastante flexible para hacer productos de manera rápida. Y bueno, el nivel 2 ya agrega una capa de complejidad bastante más alta que el nivel 1. Y ahora, cuando un científico de datos va a hacer un cambio en el pipeline, ese cambio va a pasar por un proceso de integración continua. Disculpen. Que bueno, va a construir, va a testear y va a empaquetar cada uno de los componentes con Docker, que es lo que nosotros estamos hablando, y esos paquetes se van a desplegar y se van a correr automáticamente mediante entrega continua. El resultado, ¿cuál va a ser? Que un sistema completamente automatizado no va a necesitar por así decirlo, intervención humana para correrse, que es lo que hablaba antes. No se va a necesitar que haya un tipo que se conecte al servidor, corra un Docker Compose down, borre las imágenes y las reconstruya. No, esto se va a hacer de forma automáticamente. Por lo general, para que GitHub tenga acceso a esto, dentro del pipeline, dentro de la configuración del CICD, se le tienen que dar acceso a GitHub a las credenciales del servidor para que pueda automáticamente ejecutar todos esos comandos. Y bueno, acá ya vamos a tener todo el flujo automatizado, desde el experimento hasta el servicio de predicción en producción, pasando hasta por el monitoreo continuo. Nivel 2 integra absolutamente todo.
No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Bueno, el flujo al nivel 2, un poquito más en detalle. Acá el equipo, sí, va a desarrollar y experimentar, va a generar el código fuente. Esto en realidad, sí, puede ser así o no, depende mucho de la metodología de trabajo que utilice la empresa, pero bueno, vamos a suponer que utiliza metodologías ágiles y bueno, lo que hace el equipo de desarrollo es desarrollarlo, lanzar una nueva versión, esa nueva versión la detecta automáticamente el servidor y va a hacer, que bueno, eso funciona también con triggers, y va a lanzar automáticamente todos los comandos de ejecución. Acá dice packages, puede ser o no que sea un package, pero usualmente suelen ser imágenes de Docker. Esto lo pueden lograr también con, ¿cómo que se llama? Con Kubernetes. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso. Bueno, Kubernetes también les brinda toda la plataforma, es de Google, para poder hacer este despliegue continuo. Y bueno, vamos a tener el modelo entrenado, vamos a tener el servicio de predicción e inferencia, el monitoreo, y en base a las métricas del monitoreo vamos a tener un entrenamiento continuo con la nueva data que nosotros nos vaya ingresando. ¿Se entiende este gráfico? No es muy complejo, pero sí, programar todo esto o coordinar todo esto suele ser un proceso bastante complejo. Y usualmente suele haber gente especializada dentro de las empresas para lograr esto y que todo ande como un relojito. Y bueno, el nivel 2, perdón, va a requerir, por así decirlo, equipos más grandes. Estamos hablando ya servidores, porque esto va a requerir una infraestructura. Esto puede ser servidores de tipo VPS, que son máquinas virtuales en la nube. Pueden ser servidores dedicados. O pueden ser servidores incluso en entornos locales, o sea que la empresa tenga su propio rack de servidores donde corren todos estos pipelines. Acá ya vamos a tener también un equipo de ingeniería de datos y la infraestructura en general suele ser mucho más grande que el equipo de ciencia de datos porque necesitamos más gente que esté constantemente actualizando cada uno de estos pipelines. Y bueno, la gran ventaja que nosotros acá tenemos es claramente la escala a la que podemos llegar, porque imagínense que nosotros si somos una startup, tal vez no nos interese configurar todo esto de una, porque lleva mucho tiempo y dinero, pero cuando nosotros escalamos como empresa, obviamente vamos a tener que tener una estrategia de entrega continua, de delivery continuo, para que no se caigan los servicios y los clientes tengan efectivamente servicio todo el tiempo, o sea, puedan acceder de forma constante a las APIs de inferencia. Y bueno, otra ventaja que también tenemos es que los ciclos de actualización también son más cortos, ¿no? Porque nosotros podemos lanzar una release y esa release automáticamente se lanza a una determinada hora o automáticamente cuando se sube esa release se actualiza y ya el cliente tiene la versión más nueva. Bueno, ahora la pregunta práctica va a ser, ¿cómo paso efectivamente este modelo a producción? Que es un poco lo que venimos hablando. Que bueno, esto depende mucho de la empresa y depende mucho también del desarrollador. Pero en sí implica una serie de pasos. Que bueno, primero vamos a tener que tener una buena práctica de programación. ¿Qué es esto? Bueno, código legible, bien comentado, bien documentado, simple, conciso, buenas prácticas de programación en general. Vamos a tener que definir los pipelines o funciones de preprocesamiento, disculpen,
porque imaginen que si a nosotros nos llegan los datos crudos desde la API, nosotros no nos podemos pasar directamente por el modelo, sino que tenemos que realizar un preprocesamiento. Y ese preprocesamiento debe ser exactamente el mismo que nosotros utilizamos originalmente. O sea, no nos sirve reentrenar un preprocesamiento de nuevo, sino que nosotros también vamos a exportar, por así decirlo, los pickles o los tensores con los cuales logramos ese preprocesamiento de los datos, ¿no? Porque, ¿qué sucede si nosotros reentrenamos esos modelos? Si, por ejemplo, nosotros, no sé, reentrenamos un escalado o una imputación de datos, lo reentrenamos con los nuevos datos que nos llegan. ¿Qué sucede? Que es algo que se habló en una de las clases. Vamos a tener un data leak. Nosotros estamos reentrenando los datos perdón, vamos a estar reentrenando o ejecutando el modelo con datos que el modelo nunca vio, y estamos agregando un sesgo que se crea con estos nuevos datos, ¿no? Así que nosotros también vamos a tener que de alguna forma guardar el comprimido o el binario, por así decirlo, del KNN o el modelo que nosotros utilizamos, por ejemplo, para hacer la imputación. Porque no vamos a poder reentrenar la imputación con los nuevos datos que nos llegan. No tendría sentido. Bueno, después vamos a pasar a del notebook a un script de Python. El problema del notebook es que ustedes no pueden hacer, por ejemplo, Python 3, el nombre del notebook y ejecutarlo, sino que vamos a tener que abstraer todo ese código del notebook, lo vamos a tener que abstraer en un código de Python modularizado, que bueno, esto también depende mucho del desarrollador, pero se suele utilizar arquitectura hexagonal. No sé si alguna vez vieron o escucharon hablar de arquitectura hexagonal. Y nosotros ahí modularizamos todo el código para que sea escalable y flexible y tener todas las buenas prácticas de programación. Y bueno, después vamos a tener que exportar de alguna manera esos modelos preentrenados y vamos a tener que redefinir un proceso de entrenamiento para cuando se tenga que hacer un reentrenamiento de ese modelo que esté en producción. Y bueno, y cuarto, que es lo más importante, creo yo, definir los requerimientos de las bibliotecas que nosotros vamos a utilizar. Acá dice que puede ser puede ser un requirement, que es lo que estuvimos utilizando en la cátedra, o lo que estuvieron utilizando, pero lo más moderno es utilizar un Python. No sé si alguna vez lo utilizaron. PyProject, estos suelen escribirse así, project.tom, que bueno, ahí suelen estar todas las dependencias, tanto de los requerimientos de Python, como la versión de Python y demás metadata eh, del servicio, ¿no? Y bueno, y después está el último punto, que sería la documentación. Que bueno, acá es donde documentamos nosotros los endpoints de las API. De nada nos sirve tener las API si no sabemos a dónde acceder dentro de esas API, cómo funciona, qué datos se le mete, qué se le implementó, qué no. Y bueno, y este también es trabajo del científico de datos, que es documentar todo ese proceso. ¿Dudas hasta acá? O sea, conceptualmente no es algo demasiado complejo, todo lo que venimos viendo y menos lo que van a tener que implementar, pero bueno, puede ser un poco tedioso al momento de desarrollarlo, porque suele fallar el Docker por X motivo, o el Docker Compose no logra disponibilizar el servicio, o la API de Fast API falla, o no se puede acceder a los datos, etc. Suele ser bastante enrevesado desarrollar toda la parte de Docker. Ni hablar de la parte del CI y el CD. Tanto el CI como el CD son procesos que, por lo menos para mi criterio, son muy complejos o no forman parte del flujo de trabajo de un data scientist. Lo mejor es que haya una persona dedicada pura y exclusivamente a eso.
Y bueno, y otra cosa de lo que yo ya le nombré es toda la parte del versionado de los modelos, que bueno, va a ser otro componente del Machine Learning OP. Y bueno, y la herramienta concreta que nosotros vamos a ver es MLflow para realizar esta tarea. Que bueno, como ya saben, los proyectos de Machine Learning son iterativos. Nosotros entrenamos, evaluamos y ajustamos y posteriormente volvemos a entrenar para mejorar el modelo. Y en este caso va a ser necesario versionar un modelo, que esto va a implicar, por así decirlo, darle un identificador o una metadata a cada pipeline completo, desde el preprocesamiento hasta el modelo con sus hiperparámetros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una trazabilidad de cada uno de los pipelines que nosotros hayamos desarrollado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, poder acceder a cualquier versión anterior en cualquier momento. Por ejemplo, si nosotros teníamos un flujo de datos que por X motivo se rompió, poder acceder por ahí a una versión anterior que ande mejor, por así decirlo, o que ande más estable. Sí, Una pregunta, la limpieza de datos, de los nuevos datos, ¿se hace cuando se hace también en el mismo lugar donde vos corres el Python? depende mucho de cómo te entran los datos. Porque a vos te puede entrar un dataset completo o te puede entrar un solo vector de datos. Que bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Se puede hacer o no hacer? Depende del problema que estemos resolviendo. Usualmente, por lo que yo he visto en las APIs de inferencia, se suele pasar solamente un dato o un lote de datos ya depurado. No sé si se entiende. Porque usualmente, o sea, si vos al modelo le pasás un nulo, por ejemplo, vos lo podés detectar tanto del lado previo, eh, antes de llamar al servicio, o lo podés detectar dentro del servicio. Lo ideal sería que no pase que vos tengas nulos dentro de los datos que vos le pasás a la API. Porque si la API no llega a validar esos datos nulos, va a fallar, porque el modelo no puede interpretar esos datos nulos. O sea, vos en el Dockerfile corres el modelo ya entrenado, digamos, ¿no? Eh, Sí, no, solo, sí, sí, solo eso. sí, sí. Y a los nuevos datos los tratás por otros lados. No, perdón, y a los otros datos vos podés tener un pipeline separado, debes tener un pipeline separado que es de entrenamiento. O sea, si yo tengo una columna calculada a partir de otras dos columnas, o que voy a buscar un dato según, no sé, el día de la semana, lo tengo que hacer un pipeline todo separado, digamos. Claro, lo que sucede es que en realidad, bueno, en este caso ustedes van a tener dentro del mismo contenedor el modelo, pero lo que usualmente sucede es que los modelos están, bueno, con este sistema de versionado, pero suelen estar en bases de datos. Lo que suele pasar es que cuando se levanta este servicio por default no suele tener disponible el modelo, sino que lo suele bajar de un repositorio. No sé si se entiende eso. Con una versión determinada. Eh, eh, es lo que suele hacer el servicio. Después nosotros podemos tener un pipeline separado, que es un pipeline de reentrenamiento, que se encarga de tomar los nuevos datos, reentrenar el modelo con esa misma arquitectura, o con una versión anterior, fine-tunear el modelo, y subirlo con una nueva versión. No sé si se entiende Claro, eso. sí. Sí, yo a lo que iba es los inputs para predecir poner una variable. Que por ahí hay que aplicarle ciertos tratamientos, eso sí se hace por otro pipeline. Sí, usualmente eso se hace en pipeline de Data Engineer. Y esas entradas le llegan al modelo. Deberían llegar Y, limpias, sí, em, efectivamente. Eh, bueno, esto también depende mucho de la arquitectura, porque yo le puedo decir, bueno, al data scientist, haceme todas las validaciones dentro del servicio de inferencia,
y que no haya un equipo de data engineer. En las empresas grandes suele suceder lo contrario. Vos tenés todo un pipeline de data engineer donde al modelo final nunca le va a llegar un dato corrupto, o con nulo, o con algún tipo de problema. ¿Se entiende? Que eso suele suceder en empresas más grandes. Si por ahí ustedes entran en una startup, es raro que tengan un proceso tan depurado, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que no, que el modelo, que la inferencia solamente realice inferencia y que la limpieza se haga por otro lado. Que bueno, no sé quién, ahí está Sebastián, había preguntado, ese proceso de, de data engineer se puede hacer, por ejemplo, con N8N y puede ser un paso previo antes de que le lleguen los datos a la API. En el caso del trabajo práctico, esto ya estamos hablando a nivel empresarial. En el caso del trabajo práctico, no, ustedes van a tener todo colapsado en el mismo código, van a tener el preprocesamiento escalado, van a tener todo ya dentro del mismo código, pero bueno, es porque trabajamos solamente con un servicio. Que bueno, ese va a ser su caso, por así decirlo. E incluso van a tener el modelo ustedes local, o sea, el modelo que ustedes entrenen, lo van a tener dentro del repositorio y lo van a correr desde ahí, no lo van a bajar desde un repositorio externo ni nada de eso. El caso creo que más directo puede ser ustedes en NLP. Ustedes me parece que ya bajaron modelos de repositorios externos, ¿no? Los modelos ¿cómo se llama? De embeddings y todo eso lo bajan desde otro lado, ¿no? Y creo que para el TP final van a tener que bajar una versión, creo que de GPT o de Olama, el que usted elija, pero ese modelo está en la nube. O sea, ustedes se bajan los pesos y lo corren. Bueno, sigo. Y bueno, ¿para qué efectivamente va a servir este versionado? Que es lo que yo le comentaba antes, para tener un poco de trazabilidad y poder documentar de qué se hizo en cada experimento. O sea, nosotros tenemos una versión del modelo, que esa versión del modelo va a tener una documentación asociada para saber qué procesos se llevaron para llegar a ese modelo y a esas métricas determinadas. Y para poder reproducir esos mismos resultados previos cuando sea necesario por X motivo. Pueden haber 20 millones de motivos por el cual yo necesite utilizar una versión de un modelo. Pero no solamente pueden ser versiones de distintas implementaciones, sino que también pueden ser diferentes versiones de arquitectura. Por ejemplo, nosotros tenemos la versión de, no sé, nosotros tenemos la versión de GPT OSS, pero tenemos la versión chica de 7 billones de parámetros, tenemos la intermedia de 14 y de 28 billones de parámetros y tenemos la versión grande de 120. La arquitectura es la misma, lo que cambia también es el tamaño, por así decirlo, del modelo. Eso también se hace dentro del versionado. Y bueno, ¿para qué nos va a servir esto también? Para hacer un seguimiento efectivamente del despliegue del modelo. Esto nos va a permitir saber si una versión está, por así decirlo, en desarrollo, está en staging, está productiva y activa, o en desuso. Se puede dar el caso también que un modelo esté actualmente en desuso. Bueno, esto no lo. Sí, creo que lo vamos a implementar. Que bueno, la herramienta que vamos a ver es Machine Learning Flow, que ahí la tienen disponible el link. Esperen que se lo copie y se lo pego. Si la quieren investigar. Que bueno, es open source. Se puede utilizar de forma local. La pueden correr dentro de un Docker también, sin ningún tipo de problema. Que bueno, esto va a ofrecer varios componentes. Uno es la parte de tracking, que va a servir para registrar experimentos de datos. Después vamos a tener el Machine Learning Flow, que va a servir para empaquetar los códigos, eso es para hacer la reproducibilidad, por así decirlo. Vamos a tener los models, que va a ser para deployar estos modelos en distintos entornos.
Y vamos a también tener el Model Registry para administrar versiones, estado y también las capacidades para evaluación de los distintos modelos. Este software estuvo inicialmente pensado para LLM, pero lo pueden utilizar para cualquier tipo de modelo. Lo pueden utilizar para LLM, para modelos de sklearn, lo pueden utilizar para modelos de, no sé, de visión por computadora, lo pueden utilizar para lo que quieran. A ver. Y bueno, los tres pilares que nosotros tenemos en MLflow van a ser los modelos, que es lo que le decía, para poder empaquetar cualquier modelo con un formato estándar, independiente del framework, que bueno, esto es genial porque les permite crear una retrocompatibilidad entre distintos frameworks, esto es ultra importante, que bueno, esto permite que sean compatibles entre los distintos frameworks, por ejemplo PyTorch, TensorFlow, sklearn, etc. Segundo, la parte del monitoreo, que acá donde vamos a guardar las métricas de cada versión, que acá vamos a tener las métricas asociadas a la versión del modelo, accuracy, el F1, el RMSE, lo que sea. Y la tercera parte que vamos a tener el registro, que acá vamos a tener, que esto es más para el administrador, todo el historial completo de versiones con su estado en desarrollo, producción, archivados, podemos tener también los modelos archivados porque tal vez ya está en desuso, entonces lo queremos archivar porque no se utiliza más. Y lo que hace MLflow es cerrar el ciclo de vida del Machine Learning OPS a nivel de gestión de modelo. Qué bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? Les quiero mostrar el ejemplo, que no lo encuentro, que yo estoy seguro que lo tenía en GitHub. Déjeme buscarlo un segundito. Creo que estaba por acá. Disculpen que me estoy pasando por repositorios, pero rajas. Acá está. Bueno, esto es el coso. Bueno, este es un PKL, esto es un archivo de Pickle. Esto vendría a ser el comprimido, donde está el modelo guardado, lo binario. Acá me dice ver crudo porque no es un archivo de programación, sino que son puros bytes. Si yo accedo a esto, ven que accedo. Van a poder verificar que son bytes, o sea, no es contenido legible. Esto lo puede leer únicamente el Pickle. Pero bueno, el problema que tiene esto es precisamente lo que yo le comentaba, que puede haber inyección de código malicioso. Y bueno, y un Dockerfile para el proyecto que ustedes van a hacer, se ve algo por el estilo, donde vamos a tener la versión de Python como imagen base, vamos a tener un directorio de trabajo que es donde se van a guardar los archivos del proyecto, distintos comandos de utilidades, por ejemplo un mkdir. Acá lo que se hace, se copian los archivos del proyecto dentro del entorno de trabajo, se corren los requerimientos del proyecto y se corre con este caso Python inferencia.py. Que bueno, esto sería el nivel 0, por así decirlo, del Machine Learning OP. Y esto lo que hace es generar la imagen, que después esa imagen se puede subir al Docker Hub o se puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, va a estar contenerizado el servicio ese de inferencia. Y bueno, acá está el otro archivo, que bueno, este es un punto H5, que es una exportación de TensorFlow. En TensorFlow ustedes pueden exportarlo como H5, que es una versión vieja, o como .keras.
¿Dudas hasta acá? Que bueno, me voy a poner esta semana y les voy a hacer, no sobre el TP que tienen que hacer ustedes, pero sino sobre otro dataset, les voy a armar como una estructura general de cómo debería ser el flujo que van a tener que armar ustedes para pasárselo. Eh, Así que bueno, si no tienen más duda, los libero. Por mi parte no hay duda, profe. Viste, no es complicado a nivel teórico, es más práctica que otra cosa. Así que bueno, los que quieren quedarse hasta en consulta, me quedo hasta las 8. Gracias. Chao. Nos vemos.